Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Bueno, hoy estoy aquí porque tengo una charla con Juana Fernández de Nutricionalmente y es una charla a la que le tenía muchas ganas porque Juana es una pionera y una referente tanto en la nutrición como en la psicología. Así que vamos a ver si se conecta. Hola, Juana. Hola Vanessa, ¿qué tal? Muy bien, ahí te veo, qué bueno. Qué bueno, muchas gracias. Justo estaba haciendo un poquito de tiempo para presentarte. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gracias a que, ti. que sé que tienes un montón de actividades. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Gracias a ti por invitarme. Bueno, un placer y la verdad que tenía muchas ganas de hablar contigo. Bueno, hago un poquito de nuevo la intro para los que van llegando. Juana Fernández es nutricionista y es psicóloga y bueno, es muy conocida quizás. Por si alguien queda que no te conoce, vamos a contarle un poquito. Ella lleva nutricional-mente, nutricionalmente, tiene 2 podcasts, tiene una clínica de consulta, bueno, es psicóloga nutricionista, tiene un equipo de trabajo increíble. Y bueno, Juana, la verdad es que yo te sigo hace tiempo, estoy muy contenta con todo lo que compartes. Y una de las cosas que, para entrar un poco en tema, escuchando entrevistas tuyas e investigando un poco acerca de tu trayectoria, tú contabas en una entrevista que habías empezado a estudiar nutrición. ¿Se me escucha? Sí, yo te escucho perfectamente. Lo que no sé es si me escuchas tú a mí, porque yo no sé por qué no me sales los auriculares en sonido. Yo te escucho, yo te escucho. Oh, vale, pues, Pues nada, esto, ¿no? Que habías empezado a estudiar nutrición y que habías encontrado que algo no te cuadraba y por eso habías empezado a estudiar psicología, porque sentías que esto unía, ¿no? Y esto era por el año 2002, 2003. Yo eché la vista atrás pensando en qué estaba en ese entonces. Y por supuesto que tú lo contabas, no se hablaba de la unión entre nutrición y psicología y la gente te decía un poco que tiene que ver que estás estudiando nutrición, ahora psicología. Y yo pensaba cómo cambiaron las cosas desde ese entonces. Entonces, bueno, para darte la bienvenida, primero gracias, como te dije, por tu tiempo. ¿Cómo has muchas visto todo este tiempo, estos 20 años que pasaron, bueno, 22 ya, desde que decidiste estudiar juntamente nutrición y psicología hasta el punto en el que estamos hoy? ¿Cómo ha bueno, sido esa evolución? la evolución, sobre todo en los últimos años, ha sido muy grande. Porque es verdad que yo en el año 2002 empecé a estudiar nutrición y cuando estaba casi terminando la carrera, bueno, estaba antes, en tercero, a mí había cosas que me faltaban, ¿no? O sea, más allá del qué comer, está el por qué mi cabeza le dice a mi mano que coja aquello y se lo meta en la boca. Y ahí hay todo un sistema emocional, motivacional y que va mucho más allá, ¿no? De lo racional, ¿no? Y además la conducta alimentaria, en la carrera de nutrición se estudia fisiología y, y todos los experimentos que había en aquel libro de fisiología se habían hecho con comida. Y entonces me empecé a estudiar, me empecé a interesar por la psicofisiología y luego tuve una asignatura optativa en la carrera que se llama Psicología de la Alimentación y ahí fue como todo iba tomando un poco de sentido. Decía, bueno, que claro, es que ahí detrás hay algo que se nos escapa completamente a nuestro control. Entonces, si los libros de fisiología y los experimentos, más allá de Pavlov, de sus perros, todos los experimentos que se han hecho de conducta o se ha utilizado la comida para ver todo eso que se escapa a nuestra voluntad, cómo luego en la carrera nos enseñan fórmulas y a darle a las personas un papel para que cambien su comportamiento. O sea, darte un papel no cambia tu comportamiento y hay cosas detrás que se escapan a tu voluntad. Y la conducta alimentaria no es una conducta voluntaria 100% ni racional 100%. Entonces, me faltaban datos, de ahí es cuando decidí estudiar psicología. Y es verdad que desde mis padres hasta mis amigos y toda la gente a la que se lo contaba que iba a estudiar psicología, que empezaba a estudiar psicología, me decían, pero ¿por qué dos cosas tan diferentes, no? Si tú eres una persona de ciencias, toda mi trayectoria académica había hecho bachillerato de ciencias, o sea, siempre había ido por ahí, y ahora psicología. Aparte de que la psicología es una ciencia y tiene muchas cosas detrás, pero es verdad que como que no veía Sí, ¿no? la relación. Entonces, ¿qué ¿No? tendrá que ver la psicología con la nutrición, ¿no? Y yo siempre decía lo mismo, es que nutrirse pasa por comer, comer es una conducta y la psicología estudia la conducta humana. O sea, ¿cómo que qué tiene que ver? Además, comer es nuestra conducta más frecuente que hacemos todos los días, varias veces al día. ¿Cómo no va a tener algo la psicología que contarnos, ¿no? Sobre la conducta alimentaria? Y nunca me arrepentí jamás de estudiar psicología.
y me encantó estudiar psicología tanto como estudiar nutrición. Yo siempre digo, cuando a veces me dicen, eres más psicóloga que nutricionista o eres más nutricionista que psicóloga, digo, para mí es como preguntarme si quiero más a papá que a mamá. O sea, no puedo elegir. Para mí ambas son un todo y forman parte de un todo más grande. Pero Eh, además lo integraste en tu mente cuando en ese momento no era habitual. no, no, pero Y eso creo que bueno, tiene que ver mucho. quizá el haber tenido, o sea, el poder, el analizar, siempre he sido una persona bastante autoanalítica y analítica en general, de darle 50.000 vueltas a todo, el ir un poquito más allá, ¿no? Y analizar mi propia conducta alimentaria, que creo que como todo el mundo que vive en cultura de dieta, pues tenía sus cosas que se escapaban al control y luego otros problemas que tuve, pero no era esa la motivación principal, sino el entender a las personas y qué motiva a las personas a las cosas, ¿no? Entender que cuando estudias nutrición, además la carrera, ahora no sé si se sigue llamando así porque luego cambió a grado, pero en aquel momento cuando yo estudiaba se llamaba nutrición humana y dietética, nutrición humana, humana de los humanos, y los humanos somos personas que no somos solo una mente que Sí, decide qué hacer, ¿no? no Tiene solo muchas cosas una detrás. bioquímica como esto, como aquello, porque es una célula Exacto. de proteína o un Y así macro de fuese, tal, ¿no? y así fuésemos bioquímica, tampoco decidimos y elegimos racionalmente nuestra bioquímica. Entonces, estudias nutrición, estudias la alimentación como manera de nutrirse, ¿no? Alimentación y nutrición como dos cosas diferentes, pero no se estudiaba la conducta alimentaria como aquello que te hacía alimentar, la conducta alimentaria lo que precede a la alimentación y la alimentación lo que precede a la nutrición, ¿no? Sí que se estudia la alimentación y la nutrición como dos cosas diferentes, pero no la conducta alimentaria. Entonces, bueno, fue un poco la curiosidad y la inquietud por saber un poco más cómo funcionamos los humanos, sinceramente. Que también lo que me motivó a estudiar psicología, no solo entender la conducta alimentaria, sino entender cómo funcionamos los humanos. Y es verdad que en aquel momento pues era raro, ¿no? Era raro, era como, ¿qué tiene que ver esto con esto otro? Y para mí era de cajón, o sea, ¿qué tiene que ver una conducta tan frecuente con querer estudiar la conducta humana? O sea, es que tiene todo el sentido del mundo. Sí, Esto por un lado. totalmente. Y también el hecho de quizás querer cambiar la conducta alimentaria solo desde lo alimentario, sin ver No qué nos sé, la pasan las conducta emociones. alimentaria no se puede Se cambiar. veía solo por lo alimentario. ¿Y tú crees que, por ejemplo, a partir de la pandemia, esto empezó a cambiar Claro, cuando se empezó a hablar tanto de qué pasa con nuestra salud claro, mental? Porque de la salud mental, antes, por lo menos en España, yo que llevo también muchos años viviendo aquí, no se hablaba tanto. no. Entonces, creo que ahí se empezó a hablar, y entre que la gente hacía panes en su casa todo el día y que la salud mental se iba Sí. mal, para mí fue un impas, ¿no? Que se mezclaron bien estas dos cosas y se empezó a salir un poquito más a la luz. ¿Tú cómo ves eso? Sí, esto ¿Cómo lo viviste? aquí vieron unos cuantos hechos que hicieron que a partir de la pandemia del 2020 cobrase mucho más importancia y se hablase mucho más de esto. Respecto a hace 20 años, cuando la gente me preguntaba qué tendrá que ver la psicología y la nutrición, por qué tú haces dos cosas tan diferentes, a lo largo de los años un poquito se iba entendiendo mucho más, se hablaba mucho más, había más profesionales que trabajaban en equipos multidisciplinares, más gabinetes de psicología que tenían nutricionistas, más nutricionistas que colaboraban con psicólogos a lo largo de los años, de estos 20, de estos 15 años hasta la pandemia, ¿no? Te hablo desde el 2005 hasta el 2020. ¿Qué pasó en la pandemia? Pues pasaron dos o tres cosas ahí bastante centrales. Una es que todos vimos la conducta, cuán eh, instintiva es la conducta alimentaria, porque en un momento de crisis, de peligro, donde ahora ya lo hemos normalizado, pero en aquel momento nunca antes habíamos vivido una pandemia mundial, era como un peligro absoluto, el peligro está en las calles, todo el mundo en alarma, alerta total. ¿Dónde fue la gente? A desabastecer los supermercados, aunque no había desabastecimiento, ¿no? Agarrarse a la comida. Y ahí todos fuimos muy conscientes de cuánto es importante de cuánto nuestra conducta alimentaria es más emocional que racional y menos voluntaria de lo que creemos. Todo el mundo se puso a cocinar panes hasta el que no había cocinado un pan en toda su vida. Quien tenía alguna alteración de la conducta alimentaria o algún tema con la comida, con la conducta alimentaria, o empeoró o en algunos casos mejoró, porque es verdad que luego, entonces ahí también se vio la relación de la conducta alimentaria con nuestra vida, con nuestro entorno, con nuestro contexto, más allá de comer. Se empezó a hablar mucho más, se empezó a Exacto. ver más en Sí, redes, ¿no? fuimos más conscientes y entonces se empezó a hablar más, obviamente,
Y además se empezó a hablar más de salud mental, porque otra de las cosas que se alteró en la pandemia no fue solo nuestra conducta alimentaria, sino nuestra salud mental en general. Entonces se hablaba más de salud mental. Se empezó a hablar muchísimo de salud mental durante la pandemia y después. Luego se han hecho estudios longitudinales, pues para ver los efectos de la pandemia a nivel psicoemocional a lo largo del tiempo, conforme han ido pasando los años. Entonces, se empezó a hablar más, se empezó a dejar de ser más tabú. Y luego pasó otra cosa, y es que las redes sociales, estando todos en nuestra casa encerrados, pues también cobraron más importancia. Entonces empezaron a hablar en redes sociales personas que hasta ese momento no lo habían hecho. Yo, por ejemplo, al ser del gremio, ¿no?, y del campo, yo seguía a profesionales de la salud y de la nutrición buenísimos que hasta ese momento nunca habían utilizado redes sociales y empezaron también a hablar de esto, pero no porque no hubiesen hablado de ello nunca antes, ¿no?, sino porque empezaron también a hablar de ello. Y toda esta información hizo que cada vez más se normalizase, se diese esa relación y cada vez más personas se animasen a conocer más y ver más allá de lo que hasta ahora habíamos visto de nutrición, que era el cómo, el cuánto y el cuándo, ¿no? Sí. Empezamos a ver el por qué y el para qué Mm. y el cómo de la alimentación, todo lo que nos había estado viendo hasta ahora, ¿no?, o mirando hasta ahora. Y también el hecho de que esto se hablara también ponía un poco en tela de juicio los conceptos previos que teníamos, ¿no? Los paradigmas, porque una de las cosas que es un poco el tema del que más me interesaba hablar contigo es esto de cómo vivir sin dietas. Uh-huh. Yo que soy nacida en los 70, todas las mujeres que estamos entre los 30, 40, 50 años hemos crecido con que hay que vivir a dieta prácticamente toda la Uh-huh. vida, que es una forma de tener el control de la comida, y nadie se planteaba demasiado el paradigma de si esto estaba bien o mal. No se hablaba de cuidar la salud sin dietas. O sea, entrar en un nutricionista, entrar en cuidar el cuerpo, entrar en una dieta, hasta hace pocos años, todo pasaba por hacer una dieta con un control, con una restricción. Y para mí, creo que para muchas personas con las que he hablado, es un nuevo paradigma también esto que planteas tú, vivir sin dietas. O sea, ir a la nutricionista, ¿para qué voy a ir si no me va a dar una Para dieta? que me digan lo que tengo que comer, ¿no? O sea, ¿cómo voy a saber comer si no me dice lo que tengo que comer? ¿Para qué voy a un nutricionista si no me va a decir qué tengo que Yo hacer? creo que este Eh, planteamiento no nos lo habíamos hecho hasta que gente como tú empezó a hablar de esto. claro, Gracias. O me sea, pa- pero a mí me parece extraño cuando a veces me dicen esto no nos lo planteamos hasta hace 4 o 5 años, porque llevo muchos años trabajando en esto y la gente que viene a mi consulta y el trabajo que yo hago en el día a día siempre ha sido con este enfoque. Entonces, es extraño como, ¿cómo no? Si claro, es que para es ti tan es evidente, lo pero claro, normal. Para ti lo yo tengo normal, claro. una mirada muy sesgada de esto, porque es verdad que el 100% de las personas con las que hemos trabajado siempre bajo este enfoque, ¿no?, a las personas a las que he acompañado. Entonces, pero sí que es verdad que hay una cosa que me he dado cuenta en los últimos 4 o 5 años, y es que antes, cuando venían las personas a mi consulta, tenía que hacer un trabajo inicial muy potente de reeducación, ¿no?, de explicar de todos los engranajes que tiene la conducta alimentaria, de todo lo que hay detrás de la cultura de dieta, y ahora cada vez menos porque ya vienen informados de esto, entonces ya saben a lo que vienen. Antes sí que me encontraba a veces muchas personas que era como el choque de, ah, no, pero no me vas a dar una dieta, no, bueno, y aquí empezábamos a trabajar y lo entendíamos. Ahora ese trabajo inicial es verdad que cada vez lo hago menos, porque ya vienen las personas La con gente esa viene más información. informada. Sí, Eso la verdad que es sí, un avance, porque lo que dices tú, la verdad que es una suerte la gente que ha trabajado contigo cuando quizás todavía no eras tan famosa en redes o públicamente, porque la mayoría, por lo menos de nutricionistas que he visto yo, no tenían ese enfoque. Y con muchas amigas que he hablado tampoco tenían ese enfoque. La verdad que yo lo empecé a ver en redes, como te digo, gente como tú, como con otros referentes, y no lo vi en el día a día en mi entorno cercano. Bueno, yo mucho hablo en mi canal de los TCA, porque yo tuve TCA mucho tiempo, desde los 17 hasta los 40 y pico, ¿no? Entonces algo que el TCA, los trastornos de la conducta alimentaria, tienen como olas diferentes, ¿no? En donde hay restricciones, hay compensación, hay sobreentrenamiento, y en todos estos años, además de haberlo vivido en carne propia, he hablado con otras personas que también, y... Y lo que no he visto mucho tampoco es la unión entre los psicólogos de TCA que deriven a especialistas en nutrición y viceversa. Sé que ahora pasa más, pero sí que creo que es importante porque me ha pasado que nos han escrito, bueno, han escrito para preguntarte a ti algunas chicas
que no sabían a quién recurrir porque estaban yendo hace mucho tiempo al psicólogo y el psicólogo no les estaba ayudando a salir del TCA. Y que iba la nutricionista y le daban unos patrones que, ok, les enseñaban a comer, pero incluso les enseñaban a restringir. Uno de los casos de una chica que me contaba me decía, vale, he aprendido a comer sano, pero estoy obsesionada con comer sano. Entonces yo sé que si yo como 150 gramos de pollo y me pasé un poco más, pues ahora no voy, me comí, no sé, 10 nueces, ahora no voy a comer. Y este estado de compensación constante, a personas que tienen quizás más obsesión por este tipo de cosas, en lugar de mejorar les empeoraba. Claro, Entonces, mira, por ejemplo, aquí había una pregunta por aquí, he leído así, el chat pasa rápido, pero he leído una que decía, ¿y qué es la conducta alimentaria? La conducta alimentaria es una de nuestras conductas, la más primitiva, la que más liga hasta la supervivencia, porque si no comemos nos morimos, y es la que traemos de serie. Tenemos una conducta alimentaria desde el segundo uno que nacimos. Yo siempre cuento esto y se me siguen poniendo los pelos de punta cuando lo cuento. Eh, Cuando nacieron mis hijas, cuando nació mi primera hija, con la segunda ya lo sabía, vi y presencié algo que yo había contado en mi consulta miles de veces, pero es que esto hasta que no lo ves con tus ojos no eres consciente de la magnitud de la conducta alimentaria. Y es que cuando un bebé nace y lo ponen en la barriga de las mamás, este bebé trepa, sabe trepar para buscar un alimento. Un bebé que acaba de salir de su burbuja, que no sabe nada del mundo, que no tiene ningún conocimiento, ninguna experiencia, ningún aprendizaje, solo tiene instintos, sabe trepar para buscar la comida. Eso es conducta alimentaria ya desde que nacemos. O sea, es la conducta que da como resultado la alimentación. Y una conducta, nuestra conducta en general, no la alimentaria en particular, nuestras conductas tienen un componente emocional, mental, instintivo, fisiológico, endocrino, o sea, todo eso condiciona qué es lo que finalmente hacemos, ¿no? Nuestra conducta final. Entonces, la conducta alimentaria está formada de ese componente emocional, mental, neuroconductual, a nivel puramente de hábito, de conductas repetidas, que son conexiones neuronales, todas las hormonas que regulan que coma o que no coma, los instintos que me llevan a alejarme o a acercarme de la comida, los aprendizajes, las experiencias, el tema mental, las experiencias y todo lo que hemos aprendido. Y todo eso es lo que va a condicionar y va a determinar nuestra alimentación. ¿Sí? Entonces, por lo que decías, porque no preguntaban esto y yo les preguntaba, decías, ¿cómo hemos llegado a creer que solo con que en un papel ponga lo que tengo que comer yo voy a ser capaz de hacerlo? Es como si alguien tiene ataques de ira o de ansiedad y tú le das en un papel escrito, mira, vas a ponerte un poco nervioso de 6 a 6:30 y luego a las 7:15 te pondrás otro ratito nervioso y luego a las 10:30 otra vez te pondrás nervioso. Esto no funciona así. Bueno, prescribir emociones como que no funciona, ¿no? Prescribir claro, cuando te vas a emocionar o tener un pico de estrés. no puedes prescribir todo eso. Entonces, cuando tú hablabas, cuando se va al psicólogo, se trabaja la conducta alimentaria sin tener en cuenta el componente instintivo fisiológico hormonal de la conducta alimentaria y sin derivar a un nutricionista. Pues te estás dejando un cabo suelto bastante grande. Además de que los enfoques de tratamientos de trastornos de conducta alimentaria hasta hace unos años eran bastante conductuales, ¿vale? Eran desde un paradigma conductista, entonces también se dejaban ahí bastantes cabos sueltos, porque, por ejemplo, yo he visto en tratar un trastorno de conducta alimentaria con autorregistros de comida o con autorregistro de peso, y esto no hace tantos años, ¿vale? De hecho, actualmente Perdón, un mini paréntesis, ¿no? Un mini paréntesis que también como eres nutricionista, a mí me ha pasado que a nivel psicológico y psicoemocional se pueden tratar ciertas cosas, pero cuando una persona está en déficit energético, pues, cuando tú estás en déficit de X nutrientes y tienes el sistema inmunitario bajo, tienes el colesterol alto, el cortisol por las nubes, por mucho que tú trates tus emociones con un psicólogo, tus chakras con el del yoga y tal, tú tienes tu biología destrozada y desequilibrada completamente. Y esto sí que yo he notado que hasta que no llegué a ciertos profesionales, ningún psicólogo me lo había tenido en cuenta, que al margen de que yo me tratara emocionalmente, mi bioquímica física
Sí, sí, estaba rota. una visión como muy limitada, no cada profe, por eso los equipos tienen que ser Formación conductual. los equipos tienen que ser multidisciplinares, porque si no yo trabajo mi parcelita de trabajo y todo lo que no es mi parcelita queda sin trabajar y la conducta alimentaria, todos los factores se van retroalimentando, ¿no? Lo que decía, yo puedo trabajar mucho la gestión emocional, porque como por emociones, ¿no? Porque tengo compulsiones y una conducta alimentaria impulsiva y reactiva por emociones, ante la rabia, ante la tristeza, ¿cómo? Bueno, pues un animal rabioso te va a devorar, entre otras cosas porque es algo instintivo devorar cuando se siente rabia. Pero es que si tiene hambre, es que da igual que tú le pongas música clásica, que le enseñes a gestionar la emoción, tiene hambre y sigue restringiendo, ¿sí? Entonces, esto, desde la psicología se han tratado ciertas cosas sin tener en cuenta esto, como tú dices, toda esta bioquímica alterada o incluso una restricción súper evidente y la persona en restricción, si no sabe de la restricción, es que un animal hambriento es un animal ansioso. Y si tú, por mucho que tú trates la ansiedad, si esta persona tiene un déficit sostenido, a lo mejor hoy sí que ha comido, pero es que su malnutrición no es de hoy, es una nutrición sostenida y la alteración bioquímica y hormonal es sostenida, ¿no? En el tiempo. Entonces está en ese modo, tiene que salir de ese modo. Y por otro lado, pues los nutricionistas que pueden tratar, tratando trastornos de conducta alimentaria, también se le escapaban otras partes, ¿no? Por ejemplo, creer que la conducta alimentaria es voluntaria y 100% racional y si yo te pauto algo lo tienes que cumplir y es que esto es imposible, ¿no? Entonces, ¿cuántos trastornos por atracón han llegado a las consultas de nutrición? ¿Cuántas personas con trastorno por atracón han llegado a las consultas de nutrición y este trastorno por atracón se ha mantenido en el tiempo? Porque la pauta era solo focalizándonos en la alimentación y en que no pases hambre, en que no haya hambre y así no habrán atracones. No, no, es que esos atracones responden a tensión también mental y emocional que también hay que trabajar. Por eso el trabajo tiene que ser interdisciplinar, multidisciplinar, ¿no? No se puede quedar ningún cabo suelto. Y por lo que decía Vanessa, y con esto termino esta parte que me has contado, No, me parece claro, muy es que importante porque, perdón, y antes de que concluyas, porque sí que creo que hay muchos casos que las chicas que están en esta situación creen que no pueden salir justamente por esto que dices, porque no está esta unión, porque se las estudia exacto. por partes. Esto que dices es que me parece fundamental para Están salir. quedando cabos sueltos, trabajas esa parte, pero no estás trabajando lo otro. Y es que esto es el resultado, no es una bomba a la que aprietas un botón y la desactivas, es un pastel hecho de muchos ingredientes y tienes que quitar todos los ingredientes para que el pastel te deje de salir, si no el pastel te seguirá saliendo. Pero no hablamos solo de trastornos de conducta alimentaria, hablamos también de conductas alimentarias alteradas que no se identifican y no se ven como un trastorno porque probablemente porque no lo son, ¿vale? No llegan a cumplir los criterios de ser un trastorno ni la disfuncionalidad ni la desadaptación de un trastorno. Pueden seguir con su vida, tener una vida funcional, pero está ahí toda la vida. Y tú lo has dicho, ¿no? Estas personas que han hecho dietas toda su vida y que o estoy a dieta o me estoy saltando la dieta. ¿Es un trastorno de conducta alimentaria esto? Bueno, como poco es una conducta alimentaria muy alterada y puede estar alterada a lo largo de toda tu vida porque cada vez que vas al nutricionista te la refuerza porque te da otra pauta más y otra dieta más y no te habla de la conducta alimentaria y de todos los factores que influyen en tu conducta alimentaria. Y esto te hace ir manteniendo un estado de frustración y de baja autoestima, de creer que no lo consigues porque tú no eres capaz y nadie te ha dicho que es que hay una parte que tú no puedes controlar de todo esto y que no va a ser controlando la alimentación que sane esa conducta alimentaria, al contrario, se irá alterando cada vez más. Y esto es terrible. Por eso siempre digo que los nutricionistas podemos ser cortafuegos o gasolina en un trastorno de conducta alimentaria. Y para mí el nutricionista, no porque yo sea nutricionista, pero para mí el nutricionista es el profesional, no quiero decir el más importante, pero muy importante en el abordaje de los trastornos de conducta alimentaria, porque normalmente una persona con un trastorno de conducta alimentaria es el primer profesional que va. No va a un psicólogo, primero va a un nutricionista, porque me pasa algo con la comida, no me pasa algo en mi conducta, me pasa algo con la comida, entonces voy al nutricionista. Y el nutricionista puede ser cortafuegos de ese trastorno que se está gestando o que ya está ahí, diciéndole, bueno, es que aquí hay más cosas que no estamos teniendo en cuenta y hay que hacer un abordaje, o puede ser gasolina, dándole la enésima dieta, la enésima pauta y volviendo a culpabilizarle y a decirle que no es capaz de ponerlo en práctica. Porque en un punto, quien tiene un trastorno de la conducta alimentaria o un problema con la comida, una mala gestión, va al nutricionista. Mira, creo que hago algo mal. Dime qué hacer. ¿Tú qué sabes, nutricionista?
Dime qué hago. Esto. Entonces, claro, tú vas esperando que te den una norma, que te den una pauta, y el nutricionista de otro lado te la da, bueno, esto, ¿no? Lo que decías, te puede estimular el que sea o no, pero en tu caso, y profesionales como tú, y como tú trabajas, quizás apuntáis más a una nutrición intuitiva, una alimentación intuitiva, más natural, escuchar más al cuerpo. ¿Cómo encaras si alguien va a tu consulta? ¿Cómo sería, no? Porque Eso la duda es, se vale, puede si no me va a hacer. dar O una sea, pauta, ¿cómo lo vale, hago? en un trastorno de conducta alimentaria, y esto es importantísimo que se sepa, la alimentación intuitiva no es un tratamiento para el trastorno de conducta alimentaria. De hecho, cuando hay un trastorno de conducta alimentaria, no se puede llevar una alimentación intuitiva porque no hay ningún tipo de intuición, porque están alteradas las señales de hambre y Claro. saciedad, porque está alterado todo, porque a nivel mental y emocional hay distorsión de todo. Entonces, no se puede llevar una alimentación intuitiva. Hasta que, o sea, la alimentación intuitiva es el resultado de haber sanado el trastorno de conducta alimentaria, no la manera de sanarlo. Y es que aquí tenemos tantísima confusión también, Y porque es esto que es es importante importante. saber, ¿eh? Porque realmente en ese momento uno está completamente confuso de lo que tiene que hacer, lo que debe hacer, lo que tendría que hacer, cuántas calorías, menos calorías, cómo no como, tengo hambre, no tengo hambre, ya no sé, porque lo que decías, ¿no? Las sensaciones estas de hambre y saciedad están completamente desconectadas. Entonces, Entonces, ¿cómo ¿cómo le puede pides uno unirse? cómo le pides a alguien que se fíe de su intuición si su intuición está completamente cegada y en la sombra porque está tapada por obsesiones, por compulsiones, por un montón de sobreinformación, con unas señales alteradas? ¿Qué intuición tiene? ¿Qué alimentación intuitiva va a poder hacer? ¿No? Primero ¿Cómo hay que entras, resolver todo cómo entras eso. entonces? ¿Cómo empiezas? A ver, yo no doy pautas de alimentación de ningún tipo, nunca, jamás, eh, como tal, ¿no? ¿No? Como tienes que comer esto. Primero porque lo que queremos es alejarnos del tienes que comer. Yo no tengo que comer nada. Siempre digo, no está escrito en el Código Penal lo que tú tienes o no tienes que comer. Tú puedes comer lo que quieras, lo que te apetece, lo que necesitas. Ahora, ¿qué quiero? ¿Qué me apetece? ¿Qué necesito? No lo sé, porque a base de estar toda la vida a dieta, yo ya no sé qué me apetece, yo no sé qué me gusta, yo no sé qué quiero, yo no sé qué necesito incluso. Toda esta sobreinformación, cuanto más sé, menos sé. Cuanta más información tengo, menos información tengo. Entonces, primero es esto, o sea, el saber qué necesitas, el saber qué necesitas no solo, y qué necesitan los cuerpos, no los cuerpos, qué necesitas tú y también qué necesita el cuerpo para vivir. Entonces ahí descubre que su cuerpo necesita hidratos de carbono para vivir. Y es como, no, pero los hidratos de carbono son malas, ¿ves? Cuanto más sabes, menos sabes. Porque hemos confundido dos cosas. Mira, y esto me conecta con dos preguntas que me han llegado a mí para este directo, que están muy relacionadas entre sí. Una es cómo cuidarse sin restricciones y la otra es dónde está el límite entre querer comer saludable y restringir. Y al final es la misma pregunta, porque viene de lo mismo, viene de haber confundido restricción con comer saludable. Y restringir no tiene nada que ver con la salud. Y ni restringir es salud, ni comer saludable adelgaza, ni las cosas que hacemos para adelgazar son saludables. Y esto es lo que hemos confundido. Entonces, cuando revisamos qué es lo que el cuerpo necesita, qué es lo que necesitamos, descubrimos que lo que necesitamos realmente y lo que yo he aprendido que es bueno para mí no coincide, porque yo he confundido saludable con adelgazar. Y las cosas que se hacen para adelgazar no tienen nada que ver muchas veces con la salud. Generalmente no. No, Generalmente no. no, Generalmente no. Generalmente no. realmente no. Entonces, ni comer sano adelgaza, porque si no las personas que no quieren adelgazar no podrían comer sano porque se consumirían hasta desaparecer, que siempre digo esto, Además ni volvemos a lo que qué es sano y qué no es sano y quién tiene la verdad absoluta de lo que es sano y no sano. esto por un lado, ni comer sano adelgaza, ni comer sano entendido como lo que el cuerpo necesita, porque ya te digo, ahí cuando empiezas a desmontar mitos y ves que lo que el cuerpo necesita, pero eso no es malo, no, esto no es malo, esto tu cuerpo lo necesita, ni bueno, ni malo, ni regular. Ah, es que yo creía que esto era malo, creía que esto era malo porque me lo quitaban en la dieta de adelgazamiento. Bueno, y yo me encontré en consulta y seguro que tú también, Vanessa, cosas como, pero los plátanos son muy malos. ¿Qué tienen de malo los plátanos? El índice glucémico. Bueno, Que la gente está obsesionada con el índice y glucémico. luego de esto, que esto también lo digo siempre, que después de 20 años a mi consulta llegan personas
que saben de nutrición 5.000 veces más que yo y me preguntan unas cosas que digo, espérate que lo consulte, porque claro, hay esta sobreinformación Sí, y el ir como que al esta detalle. sobreinformación, hay como mucha información externa y cada vez menos información de una misma. Esto es. Porque yo, por ejemplo, este ejemplo que habías dado, ¿no? Me empecé a sentir, después de haber hecho paleo, seto, ketogénica, mil dietas, yo me empecé a sentir cuando dije, hasta aquí llegamos, no hago más dietas, que llevo ya un año sin hacer dietas y ha sido toda una transición. eh, yo me empecé a sentir mejor cuando empecé a comer pan, hidratos de carbono, pan y comidas como cuando era pequeña, las que hacía mi abuela, las que hacía mi madre, comer como cuando era chica. Y sobre todo, bueno, ha sido un proceso, ¿no? El dejar la dieta, pero el comer bien, comer mal, ¿qué es comer bien, comer mal? ¿Cuántas rodajas de pan me puedo comer? Claro, ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? esto, esto. ¿Sabes? Esta noción de comer pan no, comer pan sí, creo que esto genera como una sobreinformación de qué podemos comer y qué no, qué frutas se pueden comer y qué frutas no, pues tú me decías, al final un plátano se ha vuelto Pero fíjate, como todo relacionado con engordar y adelgazar, ¿no? No, cuando confundimos continuamente los conceptos salud y adelgazar. Mm, Esto es sano, pero si yo hice la dieta de no sé qué, donde me quitaban esto, porque esto, si comía esto, no adelgazaba, entonces ya no es sano. Y esto, ¿sabes? Entonces, lo bueno y lo malo en base a qué. Lo bueno y lo malo en base a salud, lo bueno y lo malo, salud entendida como salud a todos los niveles, ¿eh? También emocional, social, mental, económica, a todos los niveles. O lo bueno o malo entendido como lo que me hace seguir la pauta o me la estoy saltando. Entonces, aquí hay mucha confusión. Y total. para poder salir de esa mentalidad de restricción, tenemos que empezar, primero, como tú decías, escucharnos, ¿no? Lo que yo necesito, lo que a mí me gusta, lo que me apetece, que es que se llega a perder el contacto con esto, ¿no? Es decir, es que hay cosas que creía, cuando las personas se recuperan, muchas personas dicen, es que hay cosas que yo creía que no me gustaban, me gustan, y cosas que creía que me gustaban un montón, en realidad no me gustan tanto, me las comía desde la rebelión porque estaban prohibidas. Entonces, como estaban prohibidas, no podía evitar luego, pues aprovechar la ocasión, comerlas todas, pero en realidad no me gustan tanto. Ahora que están siempre disponibles, me he dado cuenta que hay cosas que me gustan más, fíjate, ¿no? Y cosas que creía que no me gustaban y me generaban rechazo, que he descubierto que me gustan y que voluntariamente las elijo. ¿Y por qué viene esto también? Porque una de las cosas a las que nos llevan las dietas y las restricciones, aparte de desconectarnos de nosotros mismos y de nuestras necesidades y del sentido a veces común, ¿no? Y de restricción, es asociar comer sano a restricción, y como la restricción es una agresión a nuestro cuerpo y una cosa que nos genera sufrimiento, y estamos preparados genéticamente y de manera instintiva a alejarnos del sufrimiento y acercarnos al bienestar. Entonces, fíjate, por un lado, aquello que yo compro como saludable me genera en realidad un malestar, con lo cual me acaba generando aversión, tengo una resistencia a comer sano, o hacer ejercicio o aquello que me he obligado a hacer porque lo he hecho desde el sufrimiento, desde el paso de no moverme a moverme, a querer ir 5 días a la semana, 4 horas al gimnasio. El gimnasio que debe ser uno de los ambientes más hostiles para una persona que no ha hecho ejercicio nunca o que no le gusta o que no le ha gustado o que tiene... Eh, eh, o me lo salto y no hago nada, ¿no? Y ese me lo salto y no hago nada es una liberación al final. Es liberarme y es alivio. Entonces me muevo en esa ambivalencia. Cumplir la norma es lo sano, lo que tengo que hacer, pero me genera resistencia y malestar, y una parte de mí se resiste a ello. Y saltarme la norma, mala, 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 eso no se hace, culpa, vergüenza y todo lo demás, pero en realidad mi sistema lo vive como un alivio y como un bienestar. Entonces todo el tiempo está esa ambivalencia, esa lucha interna, porque una parte de mí se resiste a lo que la norma dice y cuando me salto la norma, una parte de mí siente alivio y bienestar. Y estamos preparados instintivamente para alejarnos del malestar y acercarnos al bienestar. Tenemos que dejar de asociar salud a sufrimiento. Nunca vamos a obtener el bienestar a través del sufrimiento, nunca, jamás. Es paradójico completamente. Y esto que dices también nos lleva un poco como a este círculo vicioso de eh, me restrinjo, la paso mal, pero me restrinjo a tomar por ahí, lo dejo, me voy a disfrutar y tengo ese alivio de dejar la dieta o la restricción y me voy a disfrutar. Pero como me voy a disfrutar y siento que se me fue un poco la mano y esto de, bueno, me cuido para el verano, en el verano al final me descuido porque salgo, me tomo una cerveza, me como un helado, lo que sea, termina el verano, te tienes que recuperar del verano.
Después viene Navidades. Prepárate antes de Navidades, porque en Navidades te vas a poner como el Kiko. Y entonces después baja Y es como todo este ciclo desde el que muchas mujeres no pueden salir, porque es como, bueno, cojo la dieta, agarro la dieta de una forma que, bueno, la sigo un tiempo, se vuelve restrictiva, no la soporto más, es aburridísimo, tengo hambre, estoy cansada, la dejo, me desbando, y así constantemente, ¿no? Para mí esto es un temazo porque, bueno, hay algunas de las preguntas que nos mandaron, por si quieres contestar Sí, algunas. bueno, para terminar, por terminar de responder esta, ¿no? De cómo cuidarse sin restricción, pues esto, el dejar de asociar cuidarse a restringir y empezar a asociar cuidarse a algo que se puede hacer con placer, porque lo que tú dices, cumplo la norma y eso me genera malestar, mm, restringir otras de mis necesidades, renuncia, castigo, sufrimiento, y luego saltármelo es como liberación, pero me genera culpa, me genera malestar. Y entonces, ¿qué pasa? Que asocio el placer a la culpa y asocio el placer a la desinhibición. Yo no puedo, o sea, no tengo asociado el placer al cuidarme, ni placer a hacer algo con conciencia. No, el placer es algo que solo hago desde el modo no cuidarme, porque ya funcionan estos dos modos, o me cuido o me abandono. El placer solo está asociado al modo no cuidarme y el placer solo está asociado a la desinhibición y al descontrol. Entonces, me desconecto para obtener placer. Al final, la única manera que conozco de obtener placer es desconectando y desinhibiéndome. Y una de las maneras de cuidarnos sin restricción es, primero, asociar cuidarnos a algo que puedo hacer con conciencia, sin renuncia del placer, sin renunciar a otras de mis necesidades, como una elección, no como una obligación. Y para ver algo como una elección, ese algo tiene que ser reforzador. Yo no puedo ver como una elección el castigarme y el maltratarme, ¿no? El seguir asociando cuidarme a maltratarme, porque yo lo vivo como un maltrato, el restringirme, no ir a reuniones sociales, el quitarme esto, el quitarme lo otro, el estar descuidando otras de mis necesidades que son tan mías como las necesidades nutricionales, ¿no? Escuchar Entonces, lo que te gustaría, el generarte un placer, exacto, el placer, la soltarte reunión sin tener, social, exacto. Soltarte responsablemente, quiero decir, soltarte con la responsabilidad de decir, elijo ser feliz. ¿Por qué me es, tengo que restringir? O sea, ¿por qué no voy a buscar el placer? ¿Qué tiene de malo? Porque parece que tiene esto. algo de malo, ¿no? Buscar el Sí, placer. esto tiene de malo que a lo largo de los años solo me he dado ese placer desde la desinhibición. Entonces, mi cabeza asocia placer a descontrol, a desinhibición y a no cuidarme, porque ese placer va asociado también a abandonar conductas de cuidado. Entonces, el que no tengo que elegir entre el placer y el cuidado, no tengo que elegir entre el helado y la ensalada. Puedo comer una ensalada y de postre un helado, pero esto en una cabeza que funciona en esta dicotomía, no. O como ensalada y de postre fruta, o si como helado es porque estoy en modo descontrol, helado y de todo, y me salto comidas, y yo qué sé, ya estoy desbaratada. No hay un modo, todavía no sé funcionar, y esto es lo que tienen que reaprender las personas que han hecho dietas, en modo puedo cuidarme sin renuncia. ¿Sí? Sí, acá nos pone una compañera, pone, es que tampoco se entiende que alguien pueda disfrutar comiendo saludable porque hay un millón de ultraprocesados, no entra en la cabeza que quieras comer, bueno, ¿no? Desde el lugar de que De que siempre es yo restricción, elijo, es muy ¿no? complicado. Elijo comer saludable y es una elección. Y este comer saludable no lo estoy viviendo como una lucha, no es una prohibición. No, esto es importante, para que una alimentación sea saludable tiene que ser sin prohibiciones y sin obligaciones. Es decir, ni me prohíbo ni me obligo, elijo. Todo esto está a mi disposición, todo este repertorio de cosas que se comen, de alimentos, y yo elijo con un objetivo o con otro. Y esto lo elijo porque es muy bueno para la circulación. Y esto lo elijo porque es la fuente principal de energía. Y esto lo elijo porque tiene tantas vitaminas y minerales. Y esto lo elijo porque es saludable, porque me recuerda a mi abuela que me lo hacía cuando era pequeña. Y todo forma parte de la alimentación. La alimentación es un todo. Y no es esto o esto. ¿Sí? Totalmente. Esto Sí, es importante. sí, 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 Es muy es difícil importante. cuidarme si me genera sufrimiento lo que estoy haciendo, porque una parte de mí se va a resistir a ese cuidado, entre copillas. Ese cuidado no va a ser sostenible porque una parte de mí se resiste al sufrimiento.
Esto es importante, ¿no? El cuidado no me tiene que generar sufrimiento. Sí, es curioso Entonces, cómo hemos llegado a esa asociación. hombre, sí, Que claro, siempre, si yo he asociado cuidarme a restricción alimentaria, a restricción de energía, o sea, a vivir muerta de hambre, no hay nada más aversivo para los animales que el hambre. aquí nos pregunta una compañía si es posible dejar de sufrir. Entiendo que una de las chicas, yo pienso que sí, pero supongo que es el sufrimiento entre cómo elegir cuidarse sin restringirse. No sé si nos quieres ampliar la pregunta. Si hay sobrepeso, ¿es posible regresar a un peso saludable sin restricciones? Pues Nos depende pregunta aquí. de dónde se hace sobrepeso y qué entendemos por sobrepeso, porque muchas veces esto es otra, ¿no? El límite de lo que es sobrepeso o no, si nos estamos si nos estamos apoyando en cosas como el índice de masa corporal, que es bastante subjetivo y que es poco indicador de salud, pues mucha gente tiene sobrepeso en la tabla, ¿no? Porque tiene en cuenta solo la altura y el peso y no tiene en cuenta ni la composición corporal ni otras cosas, empezando por ahí, ¿no? Que no es un índice fiable. Y luego porque también la diversidad corporal existe y los cuerpos no son todos iguales. Entonces, ¿un dálmata que tiene manchas está enfermo? No, los dálmatas tienen manchas. ¿Un pequinés que le salen manchas está enfermo? Bueno, pues este pequinés no debería tener manchas. Lo que quiero decir es que la cantidad de grasa que tiene el cuerpo o el tamaño que tiene el cuerpo es multifactorial y no todo está relacionado ni con la alimentación ni con los hábitos. Hay personas con muy buena alimentación y muy buenos hábitos que su cuerpo es más grande y eso no significa ni que esté enfermo ni nada, ni que tenga malos hábitos. Entonces, aquí hay que contextualizar también. O sea, una persona puede ir a su peso saludable. ¿Cuál es el peso saludable? ¿El que dice una tabla o mi peso saludable? Yo sé que mi composición corporal, mi peso habitualmente es esto, por X razones. Por ejemplo, pues porque he tenido lo que sea, he aumentado de peso, restituyendo mi conducta, o sea, recuperando mi conducta alimentaria funcional y una alimentación funcional, ese peso se regulará. No lo sabemos porque no tenemos una bola para adivinar el futuro, pero la lógica me dice que si ese no es mi peso y lo que me ha causado ese peso se ha reparado, volvería a mi peso. Pero mi peso no es el que dice la tabla. No sé si me Claro, estoy porque ahí explicando. yo creo que sí, porque también creo que hay una dicotomía y una diferencia entre lo que es el peso saludable y la estética que queremos tener. Esto, la Porque si yo, estética y yo, por lo que ejemplo, es un dicho. exacto, te digo, tú puedes estar en un peso X, 70 kilos, y con 70 kilos estás bien. Y capaz que con 65 también estarías bien. Y capaz que con 80 también estarías saludable. Quizás con 80 kilos estás igual de saludable que con 65 o con 70. El tema es la estética que queremos tener va más Esto. allá de lo saludable. Entonces, son dos temas diferentes. Quiero entrar en una estética o quiero ser saludable. Mm. Creo que eso es una diferencia porque también una de las preguntas que estaban es que siempre quiero bajar 2 kilos. Siempre estaría mejor con 2 kilitos menos. ¿Por qué? Mejor, claro, estaría mejor, me sentiría mejor, ¿Por me qué? sentiría mejor o me pensaría mejor por todos los significados Claro, que yo le estoy dando a esos 2 kilos. estos 2 kilos te están generando, no te puedes atar los cordones, te están generando un problema funcional en el día a día. Esos 2 kilos realmente están cambiando tu realidad. Este, a eso voy, ¿no? Y después hay otros casos, aquí hay una chica que pone, por ejemplo, sin restricción calórica, no bajo de peso y eso significa sufrimiento. ¿Cómo lo ves? ¿Sufrimiento la restricción o sufrimiento el no bajar de peso? ¿Qué es lo que genera sufrimiento? Claro, Mira, las cosas la las situación, cosas, supongo. Claro. ¿sabes lo que pasa? Claro, yo que me dedico a los trastornos de conducta alimentaria y no a la pérdida de peso, de hecho, el deseo de perder peso es lo que desencadena la mayor parte de trastornos de conducta alimentaria. La restricción, vale, súper. Claro, siempre partimos de esto. Lo que hago para aliviar un sufrimiento me acaba generando un sufrimiento mayor. Entonces, yo empiezo a hacer cosas para quitarme esos 2 kilitos que me generan un sufrimiento
pero es que acabo, y no me gusta lo que veo en el espejo, y acabo desarrollando una mala relación con la comida que me genera un sufrimiento aún mayor, porque comer tengo que comer todos los días, varias veces al día, y yo no me estoy mirando en el espejo todos los días, varias veces al día, aunque sí que el peso sea un pensamiento recurrente, pero yo tengo que comer todos los días, relacionarme con la comida todos los días. Entonces, el querer bajar esos 2 kilos me ha acabado generando un problema mayor y un sufrimiento mayor, y además no ha mejorado mi relación con el cuerpo ni mi satisfacción corporal, porque si dices, bueno, me genera un problema, me quita uno y me genera lo otro, no, me ha generado otro y el otro sigue estando. O sea, Totalmente. eh, lo que hago para aliviar ese sufrimiento del peso me acaba generando un sufrimiento mayor que se suma, porque cuanto más restricción hay, más alteración de la imagen corporal y nunca se va a llegar a esa satisfacción corporal. Entonces aquí tenemos que ir un poquito. Al principio he dicho, Vanessa, esa es la forma que toma, pero luego está el fondo, que lo trabajamos a nivel psicológico. ¿Y el fondo cuál es? Que se ha utilizado la comida para manipular el cuerpo, se ha creído que se podía manipular el cuerpo a través de la comida, luego hay una parte no voluntaria, que es la que, con la que nos chocamos todo el tiempo. ¿Y el cuerpo para manipular qué? ¿Manipular el cuerpo para manipular qué? Manipular el cuerpo para manipular cosas que nada tienen que ver con el cuerpo. La satisfacción personal, mi concepto de lo que es el éxito y el fracaso, mi lugar en el mundo, mi autoestima, cosas que no tienen que ver con el cuerpo, que se han proyectado en el cuerpo. Entonces, esa lucha con esos 2 kilitos, yo lo que quiero no es perder 2 kilos, o yo lo que quiero no es entrar en esa estética. Es que esa estética yo la he asociado a cosas. Y no soy capaz de sentirme bien, ¿vale? Por eso decía lo de me siento bien o me pienso bien. Es que yo con estos 2 kilos más no me siento bien. No me siento bien o no me pienso bien. Porque sentirme a lo mejor 2 kilos más, 2 kilos menos, me siento exactamente igual de sentirme. Pero me pienso mal, porque tengo un montón de cosas asociadas a haber ganado 2 kilos o haber ganado una talla de pantalón, ¿no? Como un número que me clasifica. A partir de, hasta este número, va bien. Pero a partir de este número, suspendida. Como si la talla de pantalón fuese la nota del examen. ¿No? Y eso es algo aprendido. Mm. Sí, sí, sí. Aquí dice, bueno, que a veces son más kilos los que hay que bajar que dos. Dice una de las chicas, ojalá fueran 2 kilos, son 21. ¿Cómo encararías, por ejemplo, que esto supongo que te lo preguntarán mucho en consulta, las chicas que consideran que tienen un cuerpo grande y que quieren reducirlo, cambiar un poco su estructura? En ese caso, ¿les recomiendas aceptación? ¿Les recomiendas una reestructuración corporal? A ver, a mí, cuando vienen las personas a mí, no vienen, como te he dicho, no vienen nunca a perder peso porque no es a lo que yo me dedico y no es mi campo. Yo trabajo la conducta alimentaria y la relación con la comida y la alimentación, al fin y al cabo, ¿no? Soy nutricionista. El mejorar la alimentación, mejorar la conducta alimentaria, sanar esa relación con el cuerpo, con la comida y al final consigo misma, porque es lo que te decía, la comida como manera de manipular el cuerpo y el cuerpo como manera de manipular cosas que nada tienen que ver con el cuerpo. Y esto es lo que hacemos en mi consulta. Cuando alguien me dice, pero es que yo quiero perder peso, siempre les dejo claro esto. El objetivo de perder peso es incompatible con sanar la conducta alimentaria, porque no se puede sanar manteniendo uno de los desencadenantes de fondo. Entonces, si quiero sanar mi conducta alimentaria, hemos de poner el foco en la conducta alimentaria, en mejorar la alimentación, en mejorar el vínculo con la comida, en mejorar la parte mental, las obsesiones, las compulsiones, las restricciones, todo lo que está manteniendo una mala relación con la comida. Ese es el trabajo que nosotros hacemos. Y hecho este trabajo, la mayor parte de personas llegan pase lo que pase con su cuerpo, porque en este proceso pasan cosas con el cuerpo, hay personas que mantienen su peso, personas que lo pierden y habrá personas que lo ganan. Pero terminado ese proceso, la mayoría de personas hace esta reflexión, vale, llegada aquí, yo ahora tengo una mejor relación con la comida, me alimento mejor, porque una mejor relación con la comida, una mejor conducta alimentaria se traduce en una mejor alimentación. Tengo una mejor alimentación, me cuido más, me siento mejor, porque ahora que me estoy cuidando sí me siento mejor. ¿Qué tengo que hacer para perder peso si no lo he perdido o lo que no he perdido? Dieta otra vez y volver a la lucha y entonces ahí es cuando la persona dice, pues es que yo ahora me siento bien. Si al final perder esos kilos era una manera de sentirme bien y yo ya me siento bien, ¿qué sentido tiene? Totalmente, totalmente. Creo que tenemos que cambiar un poco el pensamiento y el ángulo, ¿no? Desde el cual nos observamos y priorizar porque al final el tiempo pasa
y estamos obsesionadas con cosas que quizás no son prioritarias. Porque también, volviendo un poco al tema de la pandemia, ahí valoramos mucho la vida y el cuidarnos y lo vamos a cambiar. Se acabó la pandemia y otra vez hemos vuelto con pensamientos que si el día de mañana nos pasara algo realmente grave o a alguien de nuestra familia le pasara algo realmente grave, lo último que estaremos pensando es en bajar 2 o 10 kilos. Estaremos pensando en otros valores, en otras cosas importantes para nosotras y para nuestra familia y nuestros entornos y en estar bien. Entonces, si no estamos bien tanto energéticamente, nutricionalmente, psicológica y emocionalmente, esos kilos no son prioritarios en el fondo, ¿no? Entonces, una pregunta que te quería hacer al respecto de cómo tú trabajas, que ya te dije que me encanta, veo mucho también en redes nuevamente esto de sana tu relación con la comida en 2 semanas, deja de hacer atracones en 21 días. Hay mucha promoción últimamente, yo que estudio mucho el mercado de nutrición y psicología, que te venden, que te van a sanar de un proceso de adicción a la comida o de atracones en un cortísimo plazo de tiempo, 2 semanas, 20 días, 21 días. Por tu cara te entiendo la opinión, pero me parece súper heavy que alguien pueda prometer eso. Y que creo que hay muchas chicas desesperadas que pueden tenerla a decir, no puedo más, tengo atracones constantemente, no sé cómo, tal, y al final invierten su tiempo y sus recursos económicos y de tiempo en este tipo de cosas que al final, creo yo, ya me dirás tú qué opinas, que a la larga llevan a una nueva frustración, porque no es real, nadie se sale de un mambo psicológico o de un trastorno de la conducta o de una depresión o de un tema de ansiedad en 2 semanas o en 20 días. Pues no. Prometer esto me parece súper peligroso. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, es mentira. Además, Es un timo. Bueno, claro, es que vale, tenemos podemos ponernos filosóficas, pero creo que es más sencillo, es simplemente un timo. O sea, es jugar con el sufrimiento de las personas. Te prometo, voy a tu punto de dolor, te prometo que voy a solucionar lo que te duele en un tiempo récord y sé que es mentira. Entonces, si yo vendo algo en lo que creo y que funciona, o que funciona por lo menos con la muestra que yo tengo. No hablo de mí, es un yo impersonal este. Y te lo vendo, eso no es un timo. Puede funcionar o no funcionar, pero no es un timo. Pero si yo te estoy vendiendo algo que ya de antemano sé que no funciona, eso es un timo. Y no hay cabeza racional que crea que en 2 semanas se puede solucionar un tema de conducta alimentaria. No. totalmente. Totalmente. Un poco para no robarte mucho más tiempo, tengo un par de preguntitas que me habían enviado. Una, por ejemplo, ¿qué opinas de los retos detox? ¿Qué es esto de la detox? Que mucha gente lo utiliza como para quizás bajar 2, 3 kilos, o utiliza también el recurso de no, quiero regenerar mis células o rejuvenecer mis no sé qué, No. todo interno, pero quiero que se me vea bajando 4 kilos. O sea, es como, no, quiero sanar mi organismo, pero quiero bajar 4 kilos con esta detox, en plan Es que este de todo tema, esto. este tema da para mucho, Vanessa, porque claro, volvemos otra vez a confundir todo el tiempo salud con estética. Cuando la persona dice, no, yo lo quiero hacer por salud, pero las cosas que se hacen para perder peso son de todo menos saludables. No se necesita ningún detox. Nuestro cuerpo ya tiene todo lo que necesita para detoxificar. Bueno, es que no, si no estaríamos muertos si estuviésemos intoxicados. No estamos intoxicados. Que me tengo que desintoxicar todo el rato. Nada. Nuestro cuerpo ya tiene pulmones y un hígado y riñones, un hígado gigantesco que ya hace todo el tiempo esa función. ¿Para qué? Pues para que estemos sanos. Si estuviésemos intoxicados y necesitásemos desintoxicarnos, no necesitaríamos unos batidos verdes, necesitaríamos ir al hospital. Porque si estuviésemos intoxicados tenemos que ir al hospital, ¿no? Que nos quiten lo que sea que nos está haciendo tanto daño. No unos batidos verdes. No. O sea, no sirve. No. A ver, que me digas, pues voy a comer durante 7 días más vitaminas y más minerales comiendo solo verdura. Vale. ¿Por qué? Por salud. Fantástico. Si te dijese, mira, esa es la pregunta cuando a veces no sabemos si es salutismo, si está disfrazado todo de salud, tal. ¿Lo harías si te dijesen que no vas a perder ni un gramo o que vas a ganar peso? ¿Lo harías? ¿Harías el reto de desintoxicarte? Es que claro, estar intoxicado es malísimo. Aparte que esto ya he dicho que es mentira, pero vale, ¿lo harías si te dijesen, bueno, con este reto de desintoxicación ganas 1 kilo? ¿Lo harías? Pues entonces lo que te interesa no es desintoxicarte, lo que te interesa es perder peso. Te lo están vendiendo con otro nombre. Que suena Es un valor añadido.
vas a perder peso, que suena mejor, claro, que no es solo, que no es por estética, que es por No, yo salud. no quiero bajar de peso, quiero rejuvenecer mis células por dentro, que no las veré, lo que veré es lo que bajo. Que en Es realidad en por el fondo salud. muchas veces estas detox son deshidratación, pérdida de músculo, Claro, sí, porque sí, en sí. cuanto vuelven a comer normal, el cuerpo recupera en Ujú. general. Exacto. Sí, sí, sí. Mm. Pero bueno, tú te sientes desinflamado, desinflado porque has perdido líquido, has perdido masa muscular, entonces te Sí, sientes el desinflamado y dices, efecto ay, wow a corto plazo está, pero claro. realmente ni es funcional ni, bueno, en mi opinión, Pero claro. esto es lo que pasa con todas las dietas de adelgazamiento así, ¿no? El efecto wow. Funcionan a corto plazo, pero a medio plazo se caen solas y además son parte del problema, ¿no? De un problema mayor que es una alteración de la conducta alimentaria, etcétera. Y de salud, porque las dietas no, o sea, estar bajando y subiendo de peso no es saludable, ¿no? Pero claro, ese efecto wow te hace olvidarte si de verdad las dietas estas funcionasen, la gente haría una toda su vida y no harían nunca una más, ¿no? Y la experiencia me dice que se hace una detrás de otra por el efecto wow. Luego se me olvida, luego ahí está el rebote, se me olvida, pruebo otra cosa, sí, esta vez sí, esto sí que va a funcionar, otro efecto wow. Que eso es el reforzador intermitente, es lo que nos mantiene enganchadas años y años en esa cosa que la lógica me dice que no funciona. Que no está funcionando. Perfecto, clarísimo. Y tengo una última pregunta que nos dejaron por aquí, que tiene que ver con la conducta alimentaria en la menopausia o perimenopausia, que es una etapa en que la mujer tiene como muchos cambios hormonales y también Sí, quizás es una etapa donde una mujer se empieza a rever a sí misma, ¿no? Notas los cambios, sientes que te estás haciendo mayor, que hay un proceso de envejecimiento y que esto puede traer o no algunas consecuencias como los sofocos, los calores. Hay mucho miedo a la subida de peso, a tener más abdomen, ¿no? Que, bueno, hay algunas cosas que son biológicas, que pueden pasar o no, pero sí que hay mucho miedo en la mujer en la menopausia con que le cambie el vale. cuerpo. Y esto se va mucho a, en esta etapa de la vida, a buscar nuevos hábitos o quizás integrar nuevas conductas. Esto a veces es saludable, a veces no. ¿Qué nos cuentas sobre esta etapa Vale. particularmente? A mí sería una profesional de la salud de caca si dijese, pues, que si no dijese lo que voy a decir, que es que cualquier ocasión es buena si yo lo que quiero es tener hábitos saludables y cuidarme, ¿vale? Y cuidar mi salud, repito, mi salud. O sea, pues bueno, si ha sido la menopausia y los cambios que conlleva, lo que me ha llevado a decir no quiero tener hábitos más saludables, pues maravilloso. Una ocasión vale otra y es una buena ocasión para envejecer con más calidad de vida. Pero es verdad que hay mucho miedo y lo que decíamos antes, ¿no? Que esto es la forma, que todo esto que estamos hablando es la forma, pero hay un fondo. Hay un fondo del cuerpo como expresión y como proyección de otras cosas que nada tienen que ver con el cuerpo, ¿no? De mi validez, de mi lugar en el mundo. Y claro, la presión estética que hemos sufrido todos, las mujeres especialmente, todos, pero las mujeres especialmente, que nos dice cómo tenemos que ser las mujeres, ¿no? Y las mujeres tenemos que ser delgadas y jóvenes. Y ni todas las mujeres son delgadas y ni todas las mujeres son jóvenes y las que lo son dejarán de serlo, ¿no? En algún momento. Entonces, Esperemos que así sea, ¿no? nos, Porque si no... esperemos que así sea. Entonces, nos cuesta mucho aceptar que el cuerpo no es una cosa estática que siempre permanece igual, va cambiando y forma parte del proceso natural de la vida. Entonces, quiero un abdomen plano. Y quiero un abdomen plano con 20, con 30, con 40, con 50, con 60, con 70, con 80. No, ¿vale? Porque el cuerpo cambia la composición corporal, cambia la elasticidad, habrá más flacidez conforme haya más años, hay más tendencia a acumular grasa en unos sitios que otros, acumular grasa no es algo malo, es una cosa que el cuerpo hace para protegerse y es bueno que esté ahí, de hecho si no estuviese pues tendríamos problemas a nivel hormonal, entonces en la menopausia hay cambios en la composición corporal. Algunos de estos cambios son transitorios y otros de estos cambios son pues, parte del proceso de evolución del cuerpo. ¿Qué no quiero decir? No quiero decir que el cuerpo empeora, el cuerpo evoluciona y cambia. Claro, lo que nos hace creer que cambia a peor es porque en nuestra cabeza lo bueno es esto, joven y delgado, y todo lo que no es joven y delgado está mal. Entonces estamos condenadas, condenadas porque el cuerpo no se va a mantener siempre igual, queramos o no queramos. Entonces es un problema crónico y nos venden una solución crónica. ¿Cómo hacer para que los cambios no se noten? Y que todo no se note. Pasa igual un poco en el embarazo, ¿no? El tener hijos como si no trabajases y trabajar como si no tuvieses... Que no se note nada, ¿no? Todo no se tiene que notar. Tienes que hacer y tienes que estar siempre igual, igual. Y Viene la no, o sea, cuestión, sí.
y no es malo, y no dice nada de mí, y no dice nada de mi valor como persona, ni de mi validez, ni de mi lugar en el mundo, que haya esto. Pero bueno, que es normal, que son cambios y hay que prestarles atención, y cualquier oportunidad es buena para poner el foco ahí, en cuidarse y en mejorar hábitos. Claro que sí. De ejercicio, sobre todo para cuidar. Pues fijaos, nos cuesta muy poco entender que, no sé, que por ejemplo con la menopausia, pues el riesgo de osteopenia, de osteoporosis, que hay que cuidar la salud ósea, eso sí, bueno, pues lo aceptamos, forma parte de la edad, hay que cuidar la salud ósea, pondré más atención en eso y ya está, pero hay una parte que no puedo controlar y que se escapa a mi control y que está ahí. No puedo tener las rodillas con 70 años igual que como las tenía con 20, y eso lo entiendo. Pero otras cosas no entendemos, que el cuerpo cambie y que no sea igual conforme va cambiando, ¿no? Y es una lucha eterna. ¿Una lucha contra quién? Porque en la lucha contra uno mismo no hay ganadores. Al Claro, contra final es... nosotras mismas al final, ¿no? Por eso, quizás cambiar el ángulo, el pensamiento, el paradigma, yo creo que un poco es lo que empieza a pasar y por eso, bueno, quizás para cerrar un poco, quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves tú el futuro de tu profesión? ¿Cuál sería el mensaje de aquí a futuro, quizás para tus hijas y las que vengan después y las nuevas generaciones? ¿Cómo crees que tiene que evolucionar Bueno, este paradigma de cómo encarar la salud real? En la mujer sobre todo, pero en todos. yo creo que tenemos que cambiar, o está cambiando ya esto, ¿eh? El cambiar por cuidar. Es decir, que yo quisiera que mis hijas tengan una buena alimentación, de hecho hago todo lo posible para que lo tengan, eh, y que tengan hábitos de vida saludables. Estamos hablando de salud, ¿eh? De descanso, de manejo del estrés, que es lo más poco saludable. Y fíjate, querer adelgazar por salud muchas veces nos lleva a un estado de estrés que es peor para la salud que bueno. Entonces, sí que me gustaría que mis hijas viesen como el cuidado como un acto de amor propio y que cuidarse es algo que hago por mí y para mí. Entonces, si es algo que hago por mí y para mí, porque me quiero, ¿no? Yo lo tengo aquí en un cuadro escrito, siempre me cuido porque me quiero, no para quererme. El cuidado nace del amor propio, entonces, como me quiero, me cuido, este es el cuerpo que tengo para el resto de mi vida, pero no soy solo un cuerpo, también soy una mente, emociones, una vida social, y cuidar mi cuerpo no puede descuidar otras cosas, y que poder llegar a ese cuidado integral que cuida sin descuidar, porque si lo que te nutre por un lado te desnutre por otro, eso no es saludable. Entonces, llegar a ese cuidado donde cuido sin renunciar, donde cuido porque quiero a mi cuerpo, no para quererlo. Lo cuido porque lo quiero, no para quererlo. Porque cuando lo cuido para quererlo, entramos en esa lucha, en esa ambivalencia, que lo cuido o lo descuido. Y lo cuido, o sea, y lo que hago por mi cuerpo y por mí en general, en sentido de salud y de cuidado, lo hago para cuidarme, no para cambiarme. O sea, el cuidar la alimentación para cuidar mi cuerpo, no para cambiarlo. El cuidar mi descanso, no porque, no sé, si nos dijesen es que descansar, dormir 2 horas y media adelgaza. Pues ahí todos a dormir 2 horas y media. Pero es que dormir 2 horas y media es malo para la salud, te lleva a otro montón de problemas graves si tú haces esto. Pero da igual, ¿no? O sea, y que no utilicemos la salud y que no hagamos las cosas en nombre de la salud. ¿Vale? Esto. Y que no proyectasen tanto en la imagen corporal cosas que nada tienen que ver con la imagen corporal, ¿no? Sí, que Sentirse es mal. el chivo expiatorio de todas las emociones que no sabemos gestionar, ¿no? Sí, ese no sentirse válidas, dignas, suficientes, solo porque creen que su cuerpo lo es, ¿no? Verse más allá de su cuerpo. O sea, darle al cuerpo el papel que tiene el cuerpo. El cuerpo es el medio que tenemos para vivir. El medio es el cuerpo que tenemos para expresar nuestro ser, no para clasificarlo, para evaluarlo, para darle una nota. Entonces, cuidar el cuerpo porque es el único medio que tenemos para vivir y para expresar nuestro ser. Si no tuviésemos un cuerpo seríamos bolas de luz. Pero el cuidar el cuerpo porque le doy su papel y la importancia que tiene. Y lo respeto, y lo hago desde el respeto, y lo respeto, y lo cuido y lo quiero. No lucho contra él y lo agredo, y contra mí misma y me agredo para cambiar mi cuerpo. Totalmente. Me encantó, Juana.
Me encantó y todo tu mensaje me parece súper válido y súper necesario, así que muchísimas gracias por charlar conmigo un rato. Ha sido un placer. La gente que te quiere encontrar, además de encontrarte aquí en Instagram, te encuentra en tu podcast que tienes en redes y en nutricionalmente.es, que además tienes varios cursos online que se pueden adquirir. Más que nada, hay uno que me parece interesante, sobre todo por los mensajes que me han enviado sobre este tema. Tienes un programa de 6 semanas para aprender a cuidarte sin dietas, que para las chicas que, bueno, personas que les cuesta un poco entender cómo puede ser posible esto, creo que es algo muy útil. Y bueno, tienes varios programas súper interesantes, además de tu podcast, tu página web y todos los servicios que das gratuitos, que a mí me han ayudado un montón y creo que es de agradecer que alguien con todo el conocimiento y la experiencia como tú dé tantas herramientas para encontrar llaves y salidas para salir adelante, porque hay gente que lo pasa realmente mal. Así que muchísimas gracias, Sí. Juana. Gracias a ti, Vanessa, por invitarme, por este espacio. Me han preguntado si se iba a quedar grabado, porque hay gente que trabajaba hasta ahora, espero que sí. Y sí, súper. Y bueno, esto, que en el podcast, en el lunes, que se llama El lunes empiezo, podéis encontrar, pues creo que herramientas que os pueden ayudar. Al final, mi misión es esta, ¿eh? Yo sé que hay muchísimas personas que necesitan ayuda y van y buscan ayuda y te llaman a ti, me llaman a mí, buscan ayuda. Y hay tantas personas que pues están en otro momento o otras circunstancias y o no pueden pedir ayuda o no quieren o todavía no pueden, ¿no? O no saben que necesitan ayuda. Entonces me parece importante también que los profesionales dediquemos, en la medida de que cada uno pueda, un espacio chiquitín para llegar también a esas personas que no pueden llegar a nuestra consulta y que les podemos ayudar de otra manera por otro lado. Totalmente, pues muchísimas gracias. A mí me has ayudado mucho y espero que esta charla ayude a mucha gente también. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Vanessa. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.